Abel, ahora tibio de cenizas, siguió. Tal vez, dijo, fuera aquel un tiempo difícil para su tío. No sé si te contaron que vivía de rentas. Su profesión era el conocimiento y la contemplación. Su tortura, los recuerdos. Entre ambos habíamos llegado a un acuerdo de que todo trabajo en una sociedad dirigida y centralizada por el Estado es estéril y que a la larga deja huellas en el espíritu humano. Huellas que ya no pueden borrarse con una caricia, con un gesto cordial, con ninguna cosa que ofrezca el descanso. Es necesario que el hombre, a riesgo incluso de volverse un vagabundo, realice su obra máxima, el embellecimiento de su espíritu. Aún así, yo me veía obligado a trabajar. No tenía rentas y mi pensión era demasiado cara. Además, y sonrió señalando su cigarro, nunca pude abandonar ciertas finezas a las que me acostumbró la manía aristocrática de su tío. Y esto para un pobre empleado es mucho decir. Abel suspiró con cansancio. Él era una miniatura de porcelana. Yo lo protegía. Pero poco a poco terminé siendo su cuidador. Hablaba con tanto desprecio de mi trabajo que acabé por dejarlo. Vamos a compartir la renta y vos dejás esa pensión y te venís conmigo. No pude replicar. En su modo imperativo se insinuaba una súplica y obedecí, por amor y compasión. El amor no tiene fronteras. Eso jamás lo entenderá la sociedad burguesa, agregó tristemente. Pero a pesar de aquellos momentos, yo lo veía peregrinar por la casa como una criatura enjaulada. Era un niño robusto, con aspecto viril, pero en la intimidad resultaba frágil y caprichoso. Cuanto más me ocupaba de cuidarle, esa esperanza, más parecía rasgarse su delgada piel. Empezó a ponerse parco conmigo, y un día lo vi junto a los hermanos Ortega. Iban francamente abrazados como viejos amigos. Aquella noche no dormí en la casa, tampoco la siguiente. Fue recién al cuarto día cuando supe lo del allanamiento. Tu tío había sido sorprendido en la casucha de la calle Jujuy. Dijeron que tenía un arma en la mano. Yo nunca lo creí. Fue poco después cuando nos encontramos en el café. Él había logrado escapar, no así los hermanos Ortega, pero debió irse a Montevideo para que no lo encontraran. Después, no lo volví a ver. Abel tenía la voz quebrada. Solo yo sé que no fue un accidente. Lo sorprendí haciendo cosas extraordinarias durante ciertas noches, cuando aquellos, nuestros momentos, llegaban a su fin. Entonces, una terrible depresión se apoderaba de él y se tendía sobre los tablones de madera como un niño acurrucándose de una manera estremecedora, para que viese aquel hombre grande de más de 30 años con aspecto saludable y voluntarioso. El símil me produjo un sobresalto. Cete, desparramado sobre el liso parquet de una casa vacía. Y entonces me pregunté cómo era posible. ¿Qué nos dice la infancia? ¿Qué clase de arquetipo construimos con nuestro egoísmo infantil? Como yo no veía aquella debilidad, aunque a veces hubiera habido pequeñas sospechas, el recuerdo se encargó de limarlas, dejándome más allá de toda anécdota la imagen de un ser admirable. Se apoderó de mí un curioso deseo de huir. No quería escuchar sus próximas palabras. Las veía precipitarse irremediablemente, como una manada de fieras sobre la humilde y hasta entonces ignorante aldeíta. Esa imagen tan pueril me salió al encuentro, y no por negar su puerilidad, lo afirmo así, sino más bien porque parecía poco solemne, y mi temor sí lo era.
Un temor premonitorio me atrevería a afirmar. Lo invité a que nos sentáramos en el primer reclinatorio. Abel accedió preparando las palabras dentro de su boca, es decir, murmurando de esa manera tan extravagante que lo hacía parecer un loco, tal como lo precisé en un principio. Si supieras cómo se sufre, viendo contornearse de dolor a la persona que uno más ha querido en el mundo. Se sufre por el hermano, con la misma piel, pero además ese horrible sentimiento de no poder salvarlo, porque tu tío Horacio comenzó a vivir esos ataques cada vez con mayor frecuencia. Parecía que el dolor se acumulaba en él, y yo temía que en algún momento aquella porcelana pequeña, que era todo su ser, estallara bajo la presión de tanto sufrimiento. Abel hizo una pausa más. Aplastó la colilla de cigarro contra la madera. Inesperadamente se la guardó en el bolsillo. Actitud de reo o de loco, me dije. Pero lo que no se me pudo escapar fue la ternura con que había hecho esto, casi acariciando la colilla, como se roza un objeto querido. El hecho me inquietó, pero no sabía hablar, ni huir, ni quedarme desaprensivamente. Sabía que me encontraba en la obligación de escuchar hasta el final, y así lo hice. Horribles ataques, suspiró, como los de un epiléptico. Entonces yo sostenía su cabeza hasta que se calmaba, y cuando esto ocurría, el pobre me miraba pidiéndome disculpas. Entonces yo sabía cuánta verdad había en él, y que si alguna vez en el mundo pudiera recibir el sentimiento puro de un hombre, es decir, si estuviese abierto a recibirlo, cuántas cosas se aclararían, cuántos inútiles sufrimientos, cuántas muertes ahorradas, y por encima de todo, qué inmenso sentido tendría vivir. Pero el mundo no comprende. Se agitan luchas parciales, gobiernos absurdos que suceden a dictaduras todavía más absurdas y que mantienen al hombre dividido en pequeños reclamos, cuando la humanidad, sin saberlo, clama por grandes cosas. Paz universal, fraternidad, días luminosos para todos, igualdad, y especialmente que dejen al hombre, que lo dejen amar libremente, elegir su destino. Si ese mundo existiera, tu pobre tío no habría necesitado morir para encontrar la paz que este mundo le negaba. Pero él murió, y yo recorro las calles cantando bajito las canciones, nuestras canciones libertarias. Abel tenía ahora un tono plañidero que me resultaba algo desagradable, y recitó: Nada escuchan los pobres a la jaula, la miseria se resisten fieros, y con brazo de adustos domadores, y el ojo sin ternura lo enjaula, la codicia sin fin de los señores. Y así es como lo dice el gran poema este de Valencia, si el mundo fuera menos absurdo. Pero pasaron los años y nada cambió. Eso yo ya lo sabía, aunque decía defender la causa, nuestra causa libertaria. Hacía ya demasiado tiempo que la palabra anarquía había sido sepultada por la insensibilidad de ese hombre que nunca ha querido dejar de ser común para pasar al milagro de ser singular. ¿Y cuánto daño nos han hecho? Yo, al menos, he estado acostumbrado a la humillación. Nunca fui un hombre bien mirado. Nadie me halagó. Mis pasiones se resistían a la corriente normal, y poco a poco mis ideas fueron haciendo causa común con mis pasiones. Era lógico que yo fuera un renegado. Era previsible que fuese anarquista. Solo en esos grandes postulados, donde el hombre respira según la necesidad de sus pulmones, podían caber mis singularidades. Pero tu tío estaba rodeado. Su hermano, tu padre, había salido a flote. Su madre,
con temple burgués, se lo echaba en cara. Él estaba solo como los hombres que saben que hay otros que viven acompañados por una existencia pacífica sin recibir más que miradas amables, palabras al uso, alegres convenciones y una madre satisfecha. Solo el recuerdo de su padre lo exaltaba. Cuando pensaba en ese pobre difunto, sus palabras se volvían puro amor. Ah, era tan conmovedor escucharlo hablar de él. Un mediocre escribano que destrozó su fortuna y a quien salvó su familia. Los mismos que dejaron aquella herencia que le permitía a Horacio vivir de renta. Pero mi pobre amigo lo perdonaba, justificaba sus bajezas, sus delitos, todo. Tenía una razón profunda y era, decía, el hecho de que mi padre resultaba diferente. Tal vez sus recuerdos de muy pequeño, aquellas historias que solía contarle, sus grandes representaciones de sufrimiento. Horacio me contó, por ejemplo, que el día en que quedó sin nada, es decir, cuando quebró por completo, se sentó sobre el sillón de la vieja casa de San Pedro, miró por la ventana y dijo: «Los pájaros son libres porque viven en un mundo sin deberes. Si yo pudiera irme con ellos, si dejara este mugriento pedazo de tierra». Y tiempo más tarde se ahorcó. Aquello fue el plato fuerte de la prensa del pueblo. Escribano perseguido por acreedores se suicida en el baño de su casa. Pero no hubo velorio. La familia se avergonzaba de aquel acto. Tan profundamente católica era. La vergüenza los llevó a olvidar rápidamente. Pero esa criatura que fue su tío jamás lo olvidó. Según me dijo, cierta vez se apoderó de él tal odio hacia su familia que comenzó a arrojar piedras contra los vidrios de su casa, y desde aquel momento se juró vengar a su padre de esa casa, de ese inmundo pueblucho, de esa gente malvada. No bien cumplió 18 años, llegó a Buenos Aires. Según me contó más tarde, pasó mucho tiempo deambulando por las calles, con el pretexto de estudiar. Mandaba cartas inventando notas de exámenes que jamás había dado, hablando sobre muchachas que nunca había conocido. Así, su familia quedaba en paz, según sus propias palabras, con Dios y la Virgencita. Mientras tanto, se abocaba a la lectura y a la contemplación. Así nos conocimos, en un café. Yo ya estaba enrolado, por decirlo de algún modo, en un grupo de anarquistas. Sacamos una gacetilla clandestina. Ya por ese tiempo se encontraban con nosotros los hermanos Ortega. Mis ideales, sin embargo, estaban casi agotados. Me mantenía en ese grupo por inercia, porque no sabía qué otra cosa hacer cuando dejaba todas las tardes mi trabajo. Porque la soledad da motivos para que se llegue a cualquier extremo, se diga cualquier cosa, se trate con cualquier gente. Y ese era el mayor de mis motivos. Abel pareció encorvarse. Ahora, en la profunda penumbra de la iglesia, aquel hombre era una sombra para mis ojos. Me volvió a parecer indefenso. Tuve una rápida impresión de mi infancia, impresión aquella que me sedó un poco, restándole gravedad a sus palabras por un instante. Fue entonces, prosiguió Abel, cuando tu tío irrumpió en mi vida. Si no hubiera sido por él, yo pronto habría tomado otro rumbo, pero supe casi inmediatamente aquello que representaba, y toda mi causa tuvo un solo objetivo: mantener intacta su esperanza, mostrarle un mundo menos desdichado, ayudarlo a sacudirse la obligación de ser como los otros. Él fue el último hombre que adoctriné. Ojalá no lo hubiera hecho nunca, agregó para sí. Las palabras de Abel tenían un molesto aire de cosa ya pensada, ya vivida. En la iglesia en penumbras, solo aquel espectro y yo. Podría decirse
Mi estimado señor, que era una sombra de mi vida proyectada de una manera caprichosa en aquel sitio, corporizada por una misteriosa razón que, si bien sospechaba, no llegaría nunca a aprender. Y el espectro volvió a pararse y caminó unos pasos hacia el altar. Allí se detuvo y dio vuelta el rostro hacia el Cristo de yeso. Sonrió. Pobre infeliz. Señaló con el índice largo y descarnado. La escena me estremeció. Era un fantasma pronunciando una sentencia, y no exagero, créame. Ese es el destino de los hombres, como tu tío. Ese es el único destino que la humanidad permite. Ah, sí. Pasarán décadas o siglos, es igual. Morirán unos pocos para que mañana una mayoría indiferente les eche flores o les ponga alguna chapa que dignifique sus pobres restos. ¿Por qué no tuve en cuenta estas cosas? Si yo lo sabía, exclamó repentinamente perturbado. Yo tuve la culpa, mi ridículo estado de inercia, o vaya a saber qué. ¡Dios mío! Se puso una mano sobre la frente, apretándose el ceño. No debió conocerme, ni a mí, ni a los otros. Mejor hubiera sido que se acostumbrara a su vida solitaria. Al fin, sus ideas locas terminarían por agotarse. La soledad agota todo, murmuró. Y él habría vuelto a su pueblo. Puede ser que humillado, sí, pero todavía esto es mejor que alimentar una esperanza sin remedio y descubrir todos los días que no es posible. Esa era su tortura. Tomó muy en serio mis palabras, las de Proudhon, las de Bakunin. Él digería las ideas, como un pobre muerto de hambre en un banquete de reyes. Estaba desesperado, y yo no lo ayudé. Lo dejé solo en su inmensa esperanza, en un mundo tan destruido, tan agitado. Estábamos ante una catástrofe y actuábamos como héroes, dijo. Yo lo sabía. Aquel monstruo social crecía, hacía girar los engranajes de un mecanismo eterno. Nunca iba a haber libertad para el hombre. En cuanto hiciera un solo gesto sospechoso, volvería sobre él para destruirlo, y la burguesía solo diría, al fin, con un suspiro de alivio, mientras los otros, esos buenos y sumisos muchachos, barren desde siempre las palabras hipócritas de sus líderes. Así era, y yo sabía que el fervor artificial no iba a durar. Me costaba entender en Horacio aquel empecinamiento de esperanza, pero no podía negársela. Yo alguna vez deseé morir recitando algún poema de Valencia. Y lo que uno ha sido se vuelve sagrado cuando lo ve representarse, vivo y singular, en otro. Tal vez tenía el deber de no traicionarme, y por ese motivo yo cuidé de él, como lo hubiera hecho de mí mismo en otra edad. Los hermanos Ortega lo alentaron desde una óptica que yo trataba de no favorecer. Si mañana nos agarran, decían, esto va a tener un sentido, ¿entendés? La libertad no es una palabrita como piensa nuestro muy leído amigo aquí presente, haciendo referencia a mí, por supuesto. Es un problema concreto que busca respuestas concretas. Aquí, hoy, antes de que el Estado nos presione o nos exprima hasta dejarnos secos, como pasa con esos pobres diablos que se las creen todas. Nosotros no necesitamos líderes, viejo. Somos libres. Horacio se encendía y parecía mirarlos admirado. Yo trataba de mediar con algunas apreciaciones escépticas respecto de este espíritu de acción. Trataba de poner énfasis en las ideas, cuidando muy bien el hablar de medios, de tácticas, pero ellos insistían, aprovechando el valor que Horacio daba a sus arengas. Si mañana, y algún día puede pasar, nos agarran, que sean con las manos en la masa, que sepa toda esta manga de cretinos que hay tipos jugados por una causa,
¿Te das cuenta? Nuestra causa es lo que hace que uno pierda esos miedos de pequeño burgués, porque un hombre que sabe que se debe a su libertad y a su pueblo no anda mariconeando por ahí, ni juega al ajedrez con complicadas teorías. La única filosofía, mi viejo, es la acción, y si no te arrojás vos primero, no va a haber nunca otro que lo haga. En un principio, Horacio parecía estar de acuerdo con aquellos hombres. Al menos su silencio, su cuidado al escucharlos, daba a entender que era así. Pero yo no sabía que a pesar de mis pocas palabras, a quien en el fondo escuchaba, era a mí. Una vez, lo que importa es comprender qué hay en el espíritu de nuestro tiempo, ensayar un modo de vida parecido al que desearíamos y ver si somos capaces de convivir en el amor libre, en el mutualismo, una especie de comunidad que por ensayo y error vaya advirtiendo qué hay de posible en este mundo alternativo. Horacio me observó detenidamente. Una gran idea, murmuró, y me tendió la mano. Empecemos por nosotros, dijo, y yo vi por vez primera esa profunda cosa en su rostro, esa inexplicable sed de esperanza. Entonces me conmoví y, arrepentido de mis palabras, intenté un comentario fuera de tema, pero Horacio no me soltó la mano y con fervor repitió: «Empecemos por nosotros». Y la inercia de mi pensamiento, sumada a la emoción repentina que me produjo aquello, me obligó a asentir. Pero el juego fue demasiado duro para los dos. Un hombre sin recursos como yo, desviado de los caminos normales, en todo sentido, me refiero, y él, un huérfano, el hijo de un suicida mediocre, un hombre incapaz de tocar la realidad porque ésta lo lastimaba como si fuera un puñal. Me volví cauto y bueno, lo llevé de la mano de utopía en utopía. Sonrió desde la oscuridad, como dos huerfanitos. Yo tomaba su mano, él acariciaba mi cuerpo. Ah, cómo pude llevarlo al extremo de que imaginaría que aquella vida iba a ser eterna. El amor lo puso místico. Pobre. A mí me devolvió un recuerdo de emoción. A cada instante veía la mentira, y a cada instante afirmaba una nueva para complacerlo. Fui su hermano mayor. ¿Quién sabe qué? Él se apretaba contra mi pecho y me pedía que le hablara de mundos imposibles. Leímos juntos más de una vez La utopía de Tomás Moro, algunos poemas de Valencia, El paraíso de Dante. Es verdad, murmuraba. Decime que todas esas cosas se escriben porque alguien las ve. Y yo afirmaba, y sostenía su cuerpo de hombre voluntarioso, hecho para el trabajo, perfecto para cualquier desempeño. Lo sostenía pasmado por aquella inmensa contradicción. Claro que es verdad. Las ideas son una forma de la verdad. Nunca lograba cerrar mi mentira. Me parecía cometer un crimen tanto si deliberadamente seguía su locura como si se la negaba. Pero Horacio comenzó a recibir cartas apremiantes de su madre. Ellas lo perseguían como si fueran detectives fantasmas, y a pesar de mostrar desinterés ante mis ojos, lo veía leer y releer durante las noches, aquellas cartas llenas de acritud y de reproches, y lo escuchaba pedir disculpas en voz alta, o discutir como si estuviese presente. La gran vieja de brazos fofos con los pechos caídos sobre la cintura y su vestido oscuro de seda. Pero no hablaba conmigo, no quería hablar. Cuando llegaba a correspondencia se ponía artificialmente alegre y luego trataba de evadirme. Porque Horacio volvió a escribirle, tal vez necesitara confesarse. Todo lo que puedo decirte es que a cada momento de felicidad, poco a poco comenzó a corresponderle uno de amargura. Supe que su madre lo amenazaba con aquello de la renta y que él sentía un macabro placer en pensar en su futura miseria.
Tal vez hasta la esperase, como una liberación. Andaríamos los dos con un solo traje, nos lavaríamos en los baños públicos, tendríamos barbas tan largas que pareceríamos monjes ermitaños. Me miraba con tristeza. Si yo pudiera irme a las montañas y olvidar todo esto. Y me tomaba del brazo hasta hacerme doler, repitiendo una y otra vez: Decime, ¿a quién jodí yo? ¿Qué mal le hago a la gente? En el barrio empezaban a tenernos en cuenta. Parece mentira, le escuché decir cierta vez a la dueña de la pensión de enfrente. Era una mañana opaca, y la mujer, huesuda, seca, como un esqueleto viviente, murmuraba a una vecina: Esos dos, fíjese, así como lo ve al grandote, anda todo el día del brazo del flacucho. Si son más raros, mi Dios. La vecina tragaba ferozmente, con glotonería, las palabras de la mujer. Entonces doblé la esquina y me vieron. Me detuve y las miré fríamente. Día feo, ¿eh? Va a llover, señor, me respondió la dueña, apresurando una sonrisa de mentiroso respeto. La vecina miró con curiosidad. Yo me quedé allí parado, dispuesto a que la mujer desesperara de incertidumbre. Gozaba mirándola bajar los ojos y refregarse las manos contra el delantal. ¡Qué cosa la vida!, exclamé de pronto. La dueña y la vecina me miraron asustadas. Es un decir, que uno anda por el pueblo como si fuera libre, pero siempre hay viejos cuervos acechando. Y me puse patético. Vaya a saber por qué se empeñan en destrozar los pobres restos de la vida ajena. Cuervos, digo, agregué, porque se alimenta de carroña. La mujer sonrió algo confusa. Pero lo principal, doña, es que va a llover. Sonreí y dando media vuelta saludé. Que tenga buen día, señoras. Le relaté más tarde esa anécdota a Horacio y se desesperó. Oíme bien, me dijo. Ya no nos van a dejar en paz. Comprendí que había hecho exactamente lo que no debía, que con una torpeza rayana en la estupidez lo había invitado a la desesperación. Algo en mí jugaba sucio, algo que no podía comprender bien. Abel volvió lentamente al reclinatorio y calló unos instantes. Tal vez, dijo luego, yo necesitaba de su desesperación. Lo miré horrorizado. Abel se percató por primera vez. Mi mirada había roto el muro, y aquí sus ojos inexpresivos se entristecieron, y hasta me animo a decir que le brillaban lágrimas contenidas. No me mires así, me suplicó. Fue algo monstruoso lo que dije, ya lo sé, pero todos somos monstruos en el fondo, pobres monstruos disfrazados para soportar la vida. ¿Qué nos queda después de tantos años de ir y venir en busca de ese algo que ningún hombre supo definir jamás? Nos queda la perversidad. Vemos cómo se hunde nuestro hermano y creamos nuestra salvación de sus restos. En eso, la dueña de la pensión de enfrente se parecía a todos. Unos más, otros menos. Quedó con las manos colgando. Todos caemos por temor o por cansancio. Los ideales se sostienen con libros y canciones. Caminar todos los días llévanos a ver qué es caminar. Sostener un sueño diariamente oblíganos a ver qué es soñar. No se puede ser sensible siempre. Y esa fue mi parte. Lo que antes era amor se volvió un sórdido juego. Mi fin era ver hasta qué punto aquel desgraciado hacía saltar mi bondad, hasta dónde llegaba con su tortura. Y me regocijaba acariciar su cabeza después de esos convulsivos ataques de llanto. Me regocijaba su inmenso cuerpo acurrucado en mí, como si yo fuera un refugio, una utopía más para su miserable esperanza.
Por supuesto, ya no caminaba tranquilo por su cuadra. Comenzó a apagarse. Nuestros momentos fueron mermando. Solamente se encendía cuando hablaba de vos. Alababa la irreverencia infantil, que era la inocencia real y definitiva del hombre. Sus ideas no resultaban claras, más bien se atropellaban los conceptos, sus palabras se mezclaban con silencios profundos y luego volvían a brotar como un torrente que se agota. El niño Esperanza te llamaba. Sonrió mirándome, pero esta vez sus ojos estaban velados por una bruma de ciego que no permitía precisar qué clase de mirada era aquella. Sí, te había puesto ese nombre y vos lo aceptabas con un mohín que te hacía parecer una niñita. Él insistía en llevarte al café. Trataba de justificar tu presencia diciendo que aquello de que las palabras puras entran por los ojos de los niños y no por los oídos, que aquello era el aprendizaje de una imagen y que lo único que no se olvida nunca en este mundo son las imágenes, las primeras imágenes. Y así fue, mi señor. Cuánta razón tuvo mi pobre tío. Abel continuó. También hacía alusión a un entrenamiento. Decía que te estaba preparando. Y como te dije al principio, mucho tiempo costó comprender qué buscaba de vos, qué proyectos tenía. Pero supe más tarde, suspiró, la última tarde que nos vimos. Y aquí hizo una pausa que según pensé era deliberada, pero había tal cansancio en su voz que no me atreví a preguntar más. Permanecimos un largo rato respirando la noche húmeda de la iglesia, que curiosamente no había cerrado aún sus puertas. Y si aquel hombre no era realmente Abel, me estremecí. ¿Qué clase de iglesia era aquella dispuesta plenamente como escenario de nuestro diálogo? Imaginé habitaciones a los costados de las naves. ¿Escucharía alguien nuestra conversación? ¿Sería todo esto un juego premeditado por ese espectro enjuto de impermeable gris que decía llamarse Abel? Nuevamente pensé en huir. Me di 2 o 3 excusas apropiadas, pero me sentía atrapado, como en esos sueños macabros donde no se puede caminar aunque uno ve que todo está dispuesto, el piso, las piernas, los pies bien apoyados. Sin embargo, una fuerza sin sentido presiona y paraliza. Y así estaba yo ante aquel hombre, en una noche infinita que no olvidaré nunca, querido Señor, aunque pasen los años y me sucedan los más agradables acontecimientos. Mi historia está marcada por esa noche, aunque reconozco que tu señal fue en un principio incompleta y difícil de desentrañar. Lo saluda, con el mismo afecto, C. T.